Durante años te enseñaron a tenerle miedo a la tarjeta de crédito, que era peligrosa, que la cortaras apenas te la dieran, que solo servía para emergencias. Pero nadie te contó la verdad incómoda. El problema nunca fue la tarjeta. El problema es que el banco te enseñó a usarla de la forma que a él le conviene, no a vos. Hoy, si estás por sacar tu primera tarjeta o ya la tenés y no quieres meter la pata, te voy a mostrar cómo darlo vuelta, cómo hacer que el banco te financie gratis en vez de que la tarjeta te termine hundiendo. Pero te aviso desde el arranque, con toda honestidad, la tarjeta de crédito no te va a hacer rico. El que te promete eso te está mintiendo. La tarjeta es una herramienta. Bien usada, te ahorra plata y hace que el banco te financie gratis. Mal usada, es una de las trampas más caras que existen. La diferencia no es la tarjeta, sos vos. Y hoy te voy a dar las reglas para estar del lado correcto. Empecemos por lo básico, porque acá ya se confunde mucha gente. La tarjeta de débito gasta tu plata. Si no tenés saldo, no comprás. Es imposible endeudarte con ella. La de crédito es otra cosa. El banco te presta la plata para que compres ahora y se la devolvés después. Podés estar en cero en tu cuenta y comprar igual. Eso suena peligroso, y lo es si no entendés cómo funciona, pero esa misma característica, bien usada, es la que te deja usar la plata del banco gratis. Vamos a ver cómo. Regla número 1, y es la que arruina a más gente. Tu tarjeta no es un sueldo extra. El banco te va a dar un límite que muchas veces es más grande que lo que ganás, y tu cerebro lo lee como plata disponible. No lo es. Ese límite no es tuyo. Es deuda esperando a que la tomes. Si ganás $1000 por mes y tenés un límite de 5000, no tenés 5000, tenés 1000. La regla que usan los que la manejan bien es simple. Nunca compres con la tarjeta algo que no podrías pagar hoy con tu propia plata. Si no lo podés pagar en efectivo, todavía no te lo podés permitir. Punto. Ahora sí, el truco que casi nadie te explica y que es la base de todo. El ciclo de la tarjeta. Tu tarjeta tiene dos fechas. La fecha de cierre, cuando el banco junta todo lo que gastaste y arma el resumen. Y la fecha de vencimiento, el último día para pagar ese resumen. Acá está la magia. Entre que comprás y que tenés que pagar, pasan semanas en las que el banco te financió esa compra sin cobrarte un solo peso de interés. Si pagás el total antes del vencimiento, esa plata fue gratis. Y hay un detalle que lo hace todavía mejor. Si comprás justo después de la fecha de cierre, esa compra no entra en el resumen de este mes, sino en el del mes que viene. Resultado, en vez de pagarla en unos días, podés llegar a tener varias semanas y si la timiás bien, más de un mes para pagarla sin un centavo de interés. ¿Cuánto exactamente? Depende de tu tarjeta y de tu banco, así que mira tus propias fechas. Pero la idea es siempre la misma. Cuanto más temprano en el ciclo comprás, más tiempo te financia el banco gratis. Y mientras tanto, tu plata se queda en tu cuenta, disponible. Pero ojo, esto solo funciona con una condición de hierro, que pagues el total. Esto no es para comprar lo que no podés, es para pagar con la plata que ya tenés un poco más tarde y de forma inteligente. Sin esa disciplina, el truco se da vuelta y te muerde. Y acá viene la trampa más cara de todas, la que el banco ama que uses, el pago mínimo. Cuando te llega el resumen, te van a ofrecer pagar el total o pagar un mínimo, que suele ser apenas el 10 o el 20%. Pagar el mínimo se siente bien. Pagás poquito, seguís comprando tranquilo, problema resuelto. Pero es una ilusión, porque todo lo que no pagaste empieza a generar intereses y las tasas de las tarjetas de crédito están entre las más caras que existen, mucho más altas que lo que te rinde cualquier inversión normal. Al mes siguiente debes lo de antes más los intereses más lo nuevo que gastaste. Pagás el mínimo otra vez y la bola crece y crece. Es una bola de nieve que se hace gigante hasta que te ahoga. ¿Sabes toda esa gente que dice que odia las tarjetas? En realidad odia haber caído en esto. El que paga el total a término es el único que de verdad le gana al banco.
Hay otra cosa que, si recién empezás, te conviene entender ya. Usar bien la tarjeta te construye una reputación. Cada vez que pagás en tiempo y forma, dejas un rastro de que sos una persona confiable con la plata. Eso tiene un nombre distinto en cada país. En México es el Buró de Crédito, en Argentina el Score, en España la Central de Riesgos, en Estados Unidos el Credit Score, pero funciona igual en todos lados. Pensalo así, el día de mañana vas a querer algo grande, un crédito para un auto, para tu primera casa. El banco no te conoce de nada. ¿Cómo decide si te presta? Mira tu historial. Si venís usando una tarjeta y pagándola siempre completa, le estás mostrando que sos confiable y te abre la puerta. Si nunca tuviste nada, sos un desconocido y desconfía. Y si la usaste mal, llena de intereses impagos, directamente te cierra la puerta. Por eso empezar joven a construir ese historial con una sola tarjeta bien manejada es una de las jugadas más inteligentes que podés hacer hoy. Ahora sí, las jugadas para exprimirla a tu favor, una vez que ya pagás el total a término. La primera, no pagues comisiones. Muchos bancos cobran un costo mensual o anual por tener la tarjeta, pero casi siempre hay forma de que te lo bonifiquen, poniendo algunos pagos automáticos en ella, acreditando tu sueldo en ese banco o simplemente llamando y preguntando qué necesitas para no pagar mantenimiento. Poné un recordatorio y reclamalo. Esa es plata tuya que se está yendo en silencio. La segunda jugada, y esta es enorme en nuestra parte del mundo, las cuotas sin interés. Muchas tarjetas te dejan pagar una compra en varias cuotas sin cobrarte un peso de interés. Bien usado es de lo mejor que tiene la tarjeta. Compras algo que necesitas y lo pagas de a poco, sin que los intereses te lo encarezcan. Pero ojo, porque acá se esconde una trampa. A veces lo que parece sin interés esconde un sobreprecio. ¿Cómo te aseguras? Con 2 chequeos rápidos. Primero, pregunta cuánto sale el mismo producto pagando de una sola vez, al contado. Si en cuotas te sale más caro, no son gratis, es un interés disfrazado. Y segundo, compara el precio con otras tiendas. Muchas veces el local que te ofrece 12 cuotas sin interés ya tiene el producto más caro que otro que te lo vende más barato pagando al contado. Si después de comparar el producto en cuotas sale igual o menos que pagar de contado en otro lado, son cuotas de verdad y te convienen. Si no, estás pagando un interés que no te están mostrando. Y un beneficio que casi nadie menciona. La tarjeta de crédito te protege mejor ante un fraude. Si te clonan los datos y aparecen compras que vos no hiciste, con la tarjeta de crédito es mucho más fácil desconocer esos consumos y que no los termines pagando, porque esa plata todavía es del banco, no salió de tu cuenta. Con la de débito, esa plata ya era tuya y recuperarla es bastante más difícil. Es una red de seguridad extra que tenés sin darte cuenta. Al final de todo, hay 2 tipos de personas con una tarjeta en la billetera. Está el esclavo del resumen, vive pendiente del límite, gasta sin registrar nada, paga el mínimo y vive ahogado por una deuda que no para de crecer. Para él, la tarjeta es una cadena. Y está el que la usa como herramienta, sabe exactamente cuánto gastó, paga el total siempre, aprovecha la financiación gratis y los beneficios y duerme tranquilo. La misma tarjeta, en las mismas manos, 2 vidas completamente distintas. ¿Y sabes qué los separa? No es cuánto ganan, no es la suerte, no es de qué familia vienen, es la disciplina y la conciencia de lo que están haciendo. Y si estás empezando ahora, tenés la mejor ventaja de todas. Podés elegir desde el día 1 de qué lado vas a estar, sin tener que arrepentirte primero. Así que hace una sola cosa esta semana. Si ya tenés tarjeta, anda a buscar tu fecha de cierre y tu fecha de vencimiento y proponete pagar el próximo resumen completo, hasta el último centavo. Si todavía no la tenés,
ya sabes con qué reglas vas a arrancar el día que la saques. Esa decisión, repetida mes a mes, es toda la diferencia entre que la tarjeta te hunda o te dé una mano para construir. Contame en los comentarios, ¿le tenías miedo a la tarjeta de crédito o ya la estás usando a tu favor? Y si querés que te siga acompañando para que tu plata por fin trabaje para vos, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo.